Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Las grandes historias de amor siguen vigentes en el séptimo arte, desde sus inicios hasta sus últimas grandes producciones. Y es que el público nunca se cansa de sufrir, reír y sentir lo mismo que los protagonistas de las historias que se proyectan en pantalla. A lo largo de los años han ido surgiendo cientos de míticas parejas que han pasado por méritos propios a la cultura popular como arquetipos de las grandes historias de amor. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. Para ello, retrocedemos en el tiempo al año 1936, para atravesar nuestra querida alfombra hablando de relaciones, traiciones y renuncias. Hoy, en Alfombra Roja, Margarita Gautier. Margarita Gautier nos cuenta la historia de una cortesana que se enamora de un joven, Armand Duval. A partir de ese momento renunciará a los cuidados de su protector, pero la moralidad y las costumbres de la época harán que el joven Duval tenga que renunciar forzadamente al corazón de Margarita. Esta, por culpa de su vida disoluta, se enfrentará a un triste destino sin poder contar con el amor de Armand. La película fue dirigida por George Cukor, cineasta responsable de títulos como Las cuatro hermanitas, Historias de Filadelfia o Luz que agoniza. Para el papel de Margarita se contó con la gran estrella de cine Greta Garbo, a quien hemos podido disfrutar en películas como Ana Karenina, La reina Cristina de Suecia o Ninotchka. Robert Taylor se mete en la piel de Armand Duval y ha protagonizado producciones como El puente de Waterloo, Quo Vadis o Caravana de mujeres. Lionel Barrymore es el señor Duval y es un nombre imprescindible en cintas como Gran Hotel, Qué bello es vivir o Rasputín y la zarina. Henry Daniell interpreta al barón de Barville y lo hemos podido ver en films como El gran dictador, Sinué el egipcio o Testigo de cargo. Laura Hope Cruz da vida a Prudence y en su filmografía existen películas inolvidables como Lo que el viento se llevó, Ángel o La edad de la inocencia. En 1936, la Garbo se encontraba en una posición privilegiada en la Metro-Goldwyn-Mayer, estudio al que ofrecía sus servicios y del que podía sacar casi cualquier cosa que ella desease. Excéntrica hasta la médula, cínica con las obligaciones que la fama acarreaba y segura de sí misma, Greta Garbo tenía un séquito artístico que hacía posible la mayoría de sus películas y entre ellos se encontraban el músico Herbert Stoddart, el director de fotografía William Daniels o el diseñador Adrian, que confeccionaba con sumo gusto sus habituales sombreros de época. Y es que uno de los rasgos más característicos de la Garbo del cine sonoro eran las películas de época basadas en grandes personajes históricos o en emblemáticos caracteres femeninos de novelas del siglo XIX. La novela de Alejandro Dumas, La dama de las camelias, ya había sido llevada al cine con Rodolfo Valentino como protagonista en los años 20, pero la Metro echaría el resto para esta adaptación con unos barrocos y exquisitos decorados que llenan cada plano para mostrar el rico y festivo ambiente parisino de 1847. El director elegido, George Cukor, fue y sigue siendo un cineasta capaz de realizar algunas de las mejores comedias de la historia del cine, y también un reconocido director de actrices, como demostró consiguiendo algunas de las mejores interpretaciones de su gran amiga Katharine Hepburn o de Joan Crawford, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Judy Garland y otras grandes estrellas de la época.
Su talento para la psique femenina se muestra desde los primeros momentos de la película, en los que se produce una divertida confusión en la Ópera de París que reverdece viejas rivalidades de mujeres frívolas, caprichosas y sumamente superficiales. Ahí es donde comienza la historia de esta cortesana de vida alegre que vive al día y desconfía del amor verdadero casi tanto como de sus propias compañeras de juergas y algarabías. Ahí es también donde conocerá al joven Armand Duval, el amor de su vida, al cual no sólo se verá obligada a renunciar por sus constantes caprichos y el patrocinio económico de un noble, sino por la expresa petición del padre del muchacho. El talento de Cukor siempre fue invisible a la cámara y dejó que el diálogo y los actores fuesen los protagonistas en la mayoría de las ocasiones, lo cual ha hecho que su cine sea considerado, muchas veces de manera injusta, teatral y estático. En esta película demuestra un enorme talento a la hora de conseguir planos expresivos como el general de Margarita subiendo la montaña mientras Armand sabe que nunca la volverá a ver, o el del enfrentamiento de estos, en los que interpone sabiamente una vela en primer término del encuadre. A pesar de estos momentos, y de otros igualmente destacables, como el elegante plano con los dos protagonistas reflejados en un espejo y dentro de una composición que se ayuda de la riqueza del decorado y el vestuario, es justo decir que Cukor nunca destacó por florituras técnicas y que en la mayoría de las ocasiones su dirección es funcional. Cukor se apoya más en unos diálogos geniales y en el dejar hacer a los actores dentro de escenas cargadas de dinamismo en las que se muestra su talento para lo cómico. Ciertamente, esta es una Garbo menos poética y mística que en otras ocasiones, pero a cambio tenemos a una actriz más expresiva y segura de sí misma que nunca, que muestra muy bien su ductilidad a la hora de encarnar a un personaje que va desde el cinismo descreído de una creíble madurez a la moribunda dama romántica que ha aprendido a creer en el amor, renunciando a él voluntariamente. Sus compañeros de reparto no pueden destacar ante tal derroche de magnetismo, pero Robert Taylor sabe ayudarse de su blanda e infantil apariencia para componer a un Armand que va perdiendo capas de ingenuidad conforme avanza la historia, y que da signos de convicción en la escena en la que tiene que echar públicamente un manojo de billetes a la mujer que más quiere en el mundo. De los secundarios destaca la genial Laura Hope Cruz, a la que todos recordamos como la histérica e hipocondríaca tía Pittipat en Lo que el viento se llevó, como una muestra ejemplar de esa licenciosa y frívola sociedad parisina que Cukor y el propio Dumas en su novela parecen criticar. Tal vez ese hecho, unido al incuestionable sabor añejo de los motivos que separan a la pareja, nada vigentes ni reconocibles para el espectador de hoy, es el que separa a esta película de otras grandes obras maestras protagonizadas por la Garbo. Tal vez sea ese algo indescifrable que tienen las películas perfectas el que nos impide verla como una obra cumbre de la historia del cine. El caso es que la triste historia de la Dama de las Camelias nos sigue afectando y gustando a todos, y lo más importante, nos sigue mostrando el talento indiscutible y la magia de una de las leyendas más grandes de todos los tiempos, la irrepetible y única, la divina Garbo. Los notables cambios de la traslación de la novela a la pantalla fueron, en primer lugar, la eliminación del narrador testigo y el uso del flashback, lo cual deja la muerte de Margarita como revelación final. En segundo punto, la moderación del carácter de prostituta de la muchacha, convertida en una joven de vida y amores frívolos por el código Hays. Y en tercer punto, el final otorgado al reencuentro de la pareja, que resulta mucho más amargo en el libro y que en la película se convierte en una de las escenas más notables. La idea de Irving Thalberg, productor estrella de la Metro, que estuvo a cargo de la puesta, aunque murió antes de ver la película estrenada, era transformar la historia en un relato moderno, no tan anclado en el universo decimonónico de Dumas, sino portador de una mirada actual sobre los personajes. Entonces Cukor convirtió a Margarita en un personaje más fresco y mundano, al que el espectador mira de manera directa, sin la mediación moral del narrador.
y Garbo ofreció una de sus actuaciones menos artificiales, dotada de increíbles matices, marcada por su aprendizaje en el mudo, pero desprovista del sino trágico que la define en la novela, y por supuesto en la ópera. Cukor concibió el color de los vestidos de Margarita en función de sus estados de ánimo. Colores claros cuando está enamorada e ilusionada, grises en los momentos de decisión y pensamiento, y oscuros cuando se encuentra con el barón de Barville o cuando inicia su renuncia. Lo mismo ocurre con el tono de la voz, que varía de acuerdo a la compañía que tiene Margarita, modelando su interior en términos cinematográficos, impregnando el melodrama decimonónico de una tristeza desgarradora. En 1936, el arte del Garbo estaba en su apogeo. Cukor lo entendió y le dio todo lo que necesitaba. Al director le gustaban los ensayos, a la Garbo no, prefería preservar la frescura de su actuación para la cámara. Él decidió el mejor tamaño de plano para capturar esa esencia, para evitar desgastarla. Ella no quería visitas en el set y él obedeció. Y cuando Irving Thalberg llegó al set apenas unos días antes de su muerte, Cukor evitó que el jefe de producción se molestara por la indiferencia de su estrella. Cukor tenía el hábito de estar de pie junto a la cámara y casi imitar a sus actores mientras interpretaban una escena. La Garbo odiaba eso, y cuando ella estaba actuando, él se perdía de vista. Garbo siempre se negó rotundamente a ver las tomas diarias, creyendo que eso la intimidaría, pero rompió su regla una vez. Pidió ver los últimos 10 minutos de Margarita Gautier. Muchos, a día de hoy, todavía consideran la interpretación de Greta Garbo como Margarita Gautier como su mejor actuación en pantalla. La propia Garbo consideró también esta su mejor interpretación, y así lo creyeron también los Oscar de aquel año, con una nominación al premio a la mejor actriz. La Garbo también obtuvo el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.